conocido dentro de la Cosa Nostra como la Bestia debido a su extrema crueldad y frialdad a la hora de ordenar asesinatos, independientemente de la edad o condición de sus víctimas. Toto Riina, a pesar de su temida reputación, era admirado por su capacidad para mantenerse oculto. Vivió en la clandestinidad durante su tiempo como capo, y sus apariciones públicas eran casi inexistentes. Se estima que Toto Riina fue responsable directa o indirectamente de más de 1000 asesinatos. Bajo su mando, la Cosa Nostra desató una ola de violencia sin precedente alguno en Italia. Salvatore Riina, conocido en el mundo del crimen como Toto Riina, nació el 16 de noviembre de 1930 en Corleone, una pequeña ciudad rural de Sicilia, famosa no solo por su paisaje agrícola, sino por ser cuna de algunos de los mafiosos más temidos de la historia. Toto Riina llegó al mundo en el seno de una familia humilde de campesinos. Su padre, Giovanni Riina, trabajaba en la tierra para apenas poder mantener a sus hijos, mientras que su madre, María Manzetta, se encargaba de criar a una familia numerosa compuesta por 6 hijos más su esposo. Riina creció en una Sicilia devastada por la pobreza. A finales de los años 30, Italia se encontraba bajo el régimen fascista de Mussolini y la vida en el campo era dura. Las guerras entre clanes y la violencia, si bien no eran omnipresentes en su infancia, se filtraban entre los muros de piedra de Corleone. Toto fue testigo de cómo la vida rural era tan brutal como la pobreza misma. Su padre murió cuando Toto apenas tenía 13 años, víctima de una explosión mientras intentaba desmoronar una bomba sin detonarla. Una misma bomba que había quedado de la Segunda Guerra Mundial. Ese evento fue un golpe devastador para la familia, que para ese momento ya se encontraba completamente sumida en la miseria, y que en consecuencia dejó al joven Toto con la responsabilidad de ser el hombre de la casa. Producto de la pobreza extrema, Riina no tuvo acceso a una educación formal más allá de los primeros años de la escuela primaria, lo que lo obligó a buscar alternativas para sobrevivir. Fue en este ambiente de desesperanza que Riina se cruzó con el submundo del crimen. Las historias de los mafiosos locales, hombres que desafiaban la pobreza con poder y riqueza a través de la violencia y la intimidación, comenzaron a parecerle una vía de escape. En su adolescencia, Toto Riina se unió a un grupo de jóvenes delincuentes en Corleone, donde empezó a forjar un camino en el crimen. Su habilidad para el silencio y su lealtad hacia los líderes de la mafia local lo convirtieron rápidamente en un protegido de Luciano Leggio, un capo emergente en Corleone que estaba preparando su propio ascenso al poder. Riina era frío, calculador y, lo más importante, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrar su valía. Fue durante esta etapa que Toto Riina comenzó a desarrollar una insensibilidad absoluta ante la violencia. Y así es como los asesinatos se convirtieron en su herramienta más eficaz para ganar el respeto y el control. Una lección que aprendería desde muy joven y que definiría el resto de su vida. A los 19 años fue arrestado por primera vez por un asesinato. Este hecho lo consolidó como una figura temible dentro de los círculos criminales. Su juventud, lejos de estar llena de los sueños típicos de alguien de su edad, se centraba en cómo escalar dentro de la jerarquía mafiosa de Corleone. Para él, la vida solo tenía sentido si era a través del control, el poder, el miedo y el dinero. Luciano Leggio, de quien Riina era el protegido, planeaba derrocar al jefe del clan de Corleone, Michel Navarra, un doctor convertido en mafioso que controlaba las tierras agrícolas y los contratos de construcción en la región. Navarra era un mafioso tradicional, más inclinado a la diplomacia que a la violencia desmedida. Pero Leggio y Riina tenían otros planes. Querían tomar el control absoluto y lo harían mediante el derramamiento de sangre. Para 1958, cuando Toto Riina tenía apenas 28 años, Leggio y su grupo emboscaron a Michel Navarra y lo asesinaron a tiros, marcando el inicio de una nueva era de la violencia en Corleone. Con Navarra fuera del camino, Leggio se convirtió en el jefe del clan y Riina en su mano derecha, junto a otro hombre clave, Bernardo Provenzano. Riina comenzó a implementar una estrategia brutal para eliminar a todos los opositores de su poder. Las guerras entre clanes se intensificaron y Corleone se transformó en un campo de batalla campal, donde el derramamiento de sangre era cosa cotidiana. Bernardo Provenzano, conocido como Vino el Trattoro, era un hombre que compartía la visión de Riina sobre la necesidad de usar la violencia para consolidar el poder.
pero su enfoque era más cauteloso y calculador. Provenzano se convirtió en el aliado más cercano de Rina, y juntos formaron una especie de dúo letal, que operaba con una mezcla de terror, estrategia y silencio. Mientras Provenzano se encargaba de manejar las operaciones más discretas, Rina era el ejecutor, el rostro del miedo. Durante las décadas de los 60 y 70, Rina y sus hombres extendieron su control a toda Sicilia, utilizando una política de exterminio contra cualquier familia mafiosa que se interpusiera en su camino. El poder de Corleone creció exponencialmente y Rina se hizo temido no solo en su ciudad natal, sino en toda la isla. A finales de los 70, la ambición desmedida de Rina desencadenó la Segunda Guerra Mafiosa. Este conflicto interno entre los diferentes clanes de la Cosa Nostra fue una lucha por el control de los lucrativos negocios de la heroína y los contratos públicos, que también llenaban los bolsillos mafiosos. Rina no solo quería ser uno de los líderes de la mafia, quería ser el capo di capi, o jefe de jefes, el único que dominara a todos los demás. La guerra fue brutal. Rina ordenó el asesinato de muchos capos prominentes como Stefano Bontate y Salvatore Inercillo, dos poderosos jefes que lideraban los clanes de Palermo y que controlaban gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ambos fueron brutalmente asesinados por órdenes de Rina, quien no dejaba ningún cabo suelto. La guerra también se cobró la vida de decenas de mafiosos de menor rango, familiares e incluso inocentes, todos eliminados sin piedad por el ansia de poder de Rina. El terror impuesto por Rina no conocía límites. Tommaso Buscetta, uno de los mafiosos de alto rango que sobrevivió a la guerra, más tarde se convertiría en uno de los primeros en romper el código de silencio y colaborar con las autoridades italianas. Este ex capo describió a Rina como un hombre sin alma, alguien que veía en la violencia la única forma de mantener el control. En la década de los 80, Rina había logrado lo que pocos pensaban posible. Se había convertido en el capo di capi, el jefe absoluto de la Cosa Nostra. Su poder sobrepasaba las fronteras de Sicilia, extendiéndose a las operaciones de la mafia en todo el continente e incluso en los Estados Unidos. Rina impuso su dominio a través del terror, haciendo que hasta los mafiosos más poderosos temieran por sus vidas. Pero la violencia no se limitaba solo a un asunto entre mafiosos. Rina decidió comenzar a atacar directamente al Estado italiano. Fue el arquitecto de una serie de asesinatos de jueces, fiscales y políticos que intentaban llevar a la mafia ante la justicia. En el año 92, Rina ordenó los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los destacados juristas que se habían convertido en enemigos número uno de la Cosa Nostra. Tras años de escalar en el submundo mafioso a base de sangre y terror, Rina habría visto en su poder un reflejo de su éxito personal, pero también el inicio de su guerra contra todos. En su mente, el control total debía mantenerse a cualquier costo, sabiendo que la traición podía venir de cualquier lugar. El miedo a perder su posición lo habría empujado a una crueldad aún mayor, convencido de que solo el terror lo mantendría invencible. Rina había vivido en la clandestinidad desde 1969, protegido por una red de complicidad que incluía políticos corruptos, empresarios y, por supuesto, los demás mafiosos que temían desafiar su autoridad. A pesar de su larga fuga, el cerco de las autoridades se fue estrechando lentamente, en parte gracias a las confesiones de mafiosos arrepentidos, quienes habían roto con la omertá por una razón u otra. En enero del 93, después de 23 años prófugo, la policía italiana finalmente dio con Toto Rina y fue detenido en Palermo mientras se encontraba a bordo de un Fiat Croma junto a su conductor. Lo capturaron sin que él ofreciera resistencia. Su aspecto, tras décadas oculto, sorprendió a todos. El hombre que había aterrorizado a Italia lucía como un padre de familia común. Lejos de la imagen de un temido capo, fue un golpe devastador para la Cosa Nostra, que perdía a su jefe más despiadado. Sin embargo, algunos creen que su captura fue facilitada por ciertos sectores de la mafia que ya veían en Rina un problema debido a su violencia desmedida. Durante su juicio, Rina se mantuvo desafiante, nunca mostró remordimiento, ni admitió sus crímenes, aunque fue condenado a varias cadenas perpetuas por decenas de asesinatos, incluyendo los de los juristas. En prisión, Rina seguía siendo una figura de respeto y miedo, pero con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Finalmente, en noviembre de 2017, a la edad de 87 años,
Toto Riina murió en el hospital de una prisión en Parma, tras entrar en coma debido a complicaciones producto del cáncer que padecía. Su muerte fue el final de la era en la mafia siciliana marcada por la violencia extrema, pero también por la caída gradual de la Cosa Nostra. El hombre que había hecho del terror su principal arma acabó sus días en una cama de hospital, vigilado y sin poder ni influencia, lejos de las calles que una vez gobernó. Si te gustó el video, déjanos un comentario y cuéntanos qué otra historia quisieras conocer. Nos vemos en el próximo video con más secretos del mundo mafioso.